Hola, soy Miki. Vamos a continuar para el análisis del libro de El gen egoísta, con el primer capítulo, titulado ¿Por qué existe la gente? Sí, es un nombre curioso. A mí también me llamó la atención y para entenderlo comenzó con una afirmación. La vida inteligente sobre el planeta alcanza su mayoría de edad cuando resuelve el problema de su propia existencia. Esto puede ser ambiguo desde mi perspectiva. Lo dice respecto a que unos animales sean conscientes de sí mismos, que tengan conciencia propia, o de que conozcan o que conozcan su origen como especie en sí. ¿Qué podría pasar si nos llegan un grupo de alienígenas 100% reales, no fake, que bailan cumbia y nos dicen, traigan a Antonio Ríos para que nos cante, nunca te falten? No, nunca me faltes, nunca me falles, porque tu amor no soy nadie. Perdón, no vuelvo a hacer esto nunca más. Ahora en serio, ¿qué haríamos si un grupo de aliens llegara a la Tierra y nos preguntaran si descubrimos la evolución? ¿Podríamos rezar y con miedo y pidiéndole a nuestro Dios que no nos destruyan? ¿Podríamos simplemente pulverizar, aniquilar y exterminar a estos sucios sinos como nuestro emperador así los quisiera? ¿O simplemente invocar al todopoderoso, nuestro poderoso Charles Darwin, el biólogo de la calva brillante, el que nos abrió las puertas de la teoría de la evolución, fundando la escuela del darwinismo, y sus ideas permiten responder a sus preguntas? Volviendo a la pregunta que nos comienza el capítulo, ¿existe la gente porque evolucionamos y somos capaces de comprender lo que somos y dónde venimos? Bueno, eso es lo que creo. Existimos porque primero pensamos, dijo ayer aquel filósofo. Es un hecho de teoría de evolución que existe, que llevamos a la actualidad. No existe una discusión que si es una ley o una teoría. Pero al hacerla corta, la evolución es un hecho. Una especie se adapta o se extingue. Es una frase que se repite en una ocasión muchas veces en este libro. La naturaleza tiene dientes y garras rojas, queriendo decir que es una competencia feroz, llena de sangre, y que sobrevive aquel que pueda adaptarse, el más violento, el más fuerte. Pero no siempre es el más fuerte, sino es el más apto, mejor dicho. Como su muestra tratase, la naturaleza es hostil, está en constante competencia, como los individuos que se adaptan a ella. Hay analogía curiosa, como los gángsters de Chicago. Para adaptarnos a esas calles deberíamos ser rápidos, inteligentes, capaces de atraer aliados leales, con los que nos llevamos a comportarnos como animales, como nuestros genes, al igual que de los de ellos, nos preparan para la hostilidad y la supervivencia. Por lo tanto, para sobrevivir nuestros genes se volvieron, o a lo mejor dicho, fueron altamente egoístas. De así el egoísmo propio del ser humano. Aquí existe un gran pero. ¿Cómo los genes pueden alcanzar obje- objetivos egoístas? Acá estamos ante un gran pero. ¿Cómo fue que nuestros genes se convirtieron a ser egoístas? Ya que existe dentro de nuestra especie algo como la cooperación, el amor y el bienestar de nuestra especie. Ese es el sentido del punto de vista evolutivo, pero no lo hace. Vamos a nuestro primer punto que nos da el autor. No está defendiendo que la moralidad está basada en la evolución. No nos dice cómo la especie debemos comportarnos y cómo deberíamos ser. Siempre hay que aclarar las cosas para que no caer en manos de gente malintencionada que busquen polémicas fáciles, como existen en las redes sociales, que muchos las conocemos. Gente que debería buscar, sin lugar a duda, debería buscar un trabajo. Creo que como todos los que, como el que escribió este libro, queremos una sociedad mejor donde que exista la cooperación y el entendimiento mutuo. Pasando a otra nota, como el ser humano es dominado por la cultura, es parte de su identidad, es propio de nuestra especie como tal. Por eso existe la música, la escritura, la danza, los memes, la cocina y un sinfín de connotaciones culturales como que nos ha dado identidad como especie, como razas, etnias o como las que ustedes quieran llamarla. Cada lugar tiene su diferente cultura y cómo lo ha llevado a identificarse. Incluso la misma internet tiene su propia cultura.
Todo forma parte de una expresión cultural y se transmite de generación en generación como los genes en sí son tan importantes como estos, podemos establecerlo, pero este libro no se trata como el ser humano es diferente a otras especies por eso mismo. No somos excepcionales como nosotros nos gusta pensar que somos. Tengamos en cuenta, tampoco se habla como el comportamiento humano u otra especie debería ser estar dependiendo del genoma. Retomando el punto de vista de evolución y comparativo, el ser humano evolucionó por la selección natural, será egoísta. Por lo tanto, si nos ponemos a observar, cualquier otro animal tendrá nuestro comportamiento egoísta o que busca su supervivencia, pero el actual comportamiento humano es, y para sorpresa de muchos, es totalmente altruista en la mayoría de los casos. Estamos ante una contradicción en sí de sobrevivir y evolucionar. Teníamos que ser egoístas, pero el humano en sí es altruista y coopera con los demás. Hay que establecer conceptos antes de continuar, qué es el altruismo y qué lleva a un animal a hacerlo. Podemos decir que aquello que el comportamiento que genera bienestar a otro semejante y el egoísmo es el que causa daño, lo contrario. Para ampliar, citando el libro Bienestar se refiere, o sea, mejor dicho, el bienestar se define como el comportamiento de supervivencia. Pero aunque parezca pequeño o trivial, genera un impacto considerable para la evolución de la misma especie, ya que el altruismo aumenta considerablemente la supervivencia de un individuo, desde un pequeño casi cero hasta un 0,5 podemos decirlo, para que tengamos el punto de vista numérico. Pas- Pasamos por lo que es supuestamente a los actos que aparentemente son altruistas, que pueden llevar a la muerte del individuo, de quien lo ejecuta, y los receptores de dicho acto aumentan su tasa de supervivencia, pero en realidad estos actos aparentemente altruistas son egoístas disfrazados. No es que estén planeados como egoístas, puesto que se buscan la supervivencia. Pasemos a unos ejemplos que nos dan el mismo autor. Las gaviotas cabezas negras o cabinegras, son oportunistas como cualquier otra gaviota y forman nidos en lugares altos donde no nos pueden alcanzar, pero son, son depredadas entre las mismas especies. Cuando los padres se alejan para buscar alimento, otras de la misma especie aprovechan esa oportunidad para atacar y comerse a las crías desamparadas. Fácil, alimento gratis. Es comida gratis básicamente para ellas. Es supervivencia. O también como las mantis religiosas a la hora al apareamiento, la hembra come la cabeza del macho durante el momento de la cópula. Depende de la especie, ojo, esto también pasa, algunas no. Siempre en la biología hay un depende, un gran depende siempre. Siempre hay una excepción y hay que ser conscientes de esto. También se demostró que hace poco quienes estas cabezas que comen son nutrientes que le sirven a la hembra y para crear los huevos y a la hora de la puesta de estos. Son casos egoístas, dado que perjudican a los otros de la especie, pero beneficia a la propia supervivencia del individuo, así como los pingüinos que empujan a otros para asegurarse que el agua es segura. Pasamos a algunos actos altruistas, como el de las abejas, que algunas especies al picar a un mamífero dejan su aguijón y se desgarran las tripas. Tengamos en cuenta en algo aquí, los insectos son, de punto de vista evolutivo hablando, muy viejos, antiguos, y sus aguijones no estaban hechos para picar mamíferos de piel gruesa como nosotros, y al hacerlo se desgarran y se abren. Estos aguijones de las abejas estaban hechos para picar a otros insectos y por eso sucede esto. Podemos decirlo que estas abejas se sacrifican para el bien de la colmena, pero no saben que al picar se mueren. Pero aún así estamos ante un acto altruista, según el autor.
También existen algunos ejemplos de aves que dan la voz de alerta, aunque para hacerlo esto se exponen a los depredadores. O el más sobresaliente, nuevamente dentro de las aves, como los padres fingen estar lastimados, tener una ala rota y alejar al depredador, ya sea un zorro, del nido, evitando así que ataquen a los huevos o a los pichones. Hacer esto se exponen notablemente, pero nosotros consideramos como un acto de amor, un acto totalmente altruista. Y bien, si la naturaleza dice que sobrevive el más apto, ¿cómo consideramos que es lo más apto? ¿Y cómo el altruismo interviene en esto? Lo importante es que el altruismo es crucial para la supervivencia, como ya dejamos esto en claro, pero el individuo en sí pasa a ser un peón en la lucha perpetua para mantener su especie, si bien nos ponemos en comportamiento, el modelo altruista es mucho más beneficioso para la supervivencia que el egoísta, pero así existe este último, lo que también sorprende para pasar a nombrar los grupos que se extinguen por diferentes razones, influenciados por individuos que los conforman, comportándose de manera egoísta, llevándose a la destrucción del grupo en sí. Trasladar esta idea del sacrificio del uno para salvar al resto, o mejor dicho, el altruismo es fácil. El autor nos da idea clara y polémica para algunos, el sindicalismo y el nacionalismo, como individuos jóvenes, como los jóvenes se sacrifican por un bien mayor, y esto arraigado en nuestro ser, enaltecer a quienes se arriesgan por el bien común. El cómo matar está mal, pero en caso de un conflicto, en caso de alguna necesidad está bien. Pero a pesar de, sin importar la situación, el canibalismo está mal. Sí, está mal. Está mal. No hay nadie que quiera conocer, que conozco, o que yo sepa que quiera comer carne humana. Es totalmente atroz. Sin embargo, como es otra de nuestras especies, para nuestra supervivencia, y a muchos les horroriza la idea de ejecución, de muerte de los criminales, a pesar de los crímenes que cometan. Por otro lado, aquí tenemos grandes plantas de procesamiento de carne, son gigantes, que son mataderos para los animales. El autor nos está dando un ejemplo de nuestros casos, de cómo somos especistas acerca de nosotros. Nos atribuye la idea de interpretar el libro explicando de manera más simple posible, y es difícil para mí en algunos casos. El punto es señalar esto, enseñar todo esto, cómo podemos ser hipócritas nosotros mismos. ¿Quién nos atribuye esto? ¿Nuestra inteligencia superior? ¿O como simplemente un día agarramos la Biblia y dice, tú hombre gobernarás sobre la tierra, de las bestias del cielo y la tierra? No lo sé, la verdad. Poco a poco también caemos en el especismo acerca de nuestros animales más cercanos y parecidos a nosotros, pero tampoco podemos implementar nuestra idea sobre estos animales salvajes. Ya tenemos una idea de qué es el egoísmo, de qué es el altruismo, y y cómo esto afecta a las especies en supervivencia, en sobrevivir como individuo versus la supervivencia de la especie. Puede llegar a ser polémico el autor, como todo lo que dijo, pero apenas el primer capítulo y nos viene mucho más por adelante. Para conclusión, ¿por qué existe la gente? Existimos porque algo nos dio origen a nosotros mismos. Valga la redundancia, fue la evolución que nos eligió. Pasamos a ser conscientes de nosotros mismos. Creamos civilizaciones a través de la cooperación. La evolución nos prohibió de muchas herramientas. Nuestras manos mismas son para matar, pero también las usamos para crear. Solo es cuestión de sacar la cabeza afuera y veamos las semejantes estructuras como que lo que hizo el hombre. No solo para darse refugio a sí mismo, sino a los seres queridos, a los otros, a los pares, los alumbramientos públicos, las cloacas, todo eso para un bien común, un buen mayor para nuestras sociedades. El comportamiento egoísta hasta cierta medida no está mal, salvo que ya lleva a la destrucción de otros. Pensar en lo mismo tampoco debería ser mal visto, pero tampoco deberíamos ser egoístas con los demás. Allí cada quien puede tener sus pros y sus contras y poder discutirlo.
El egoísmo y el altruismo está presente allí y vale la pena discutirlo. Y cuando tengo que ser uno o el otro, hay que pensarlo y ver quién los conviene más como individuos o como especie o como grupo.